este octavo seminario científico de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas. Y vamos, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al vicepresidente de la Academia, el señor doctor podador de la parra del Palacio Sarah Brown, Felipe Solminiak, aquí presente. Señor Intendente de la 12ª Región, don Jorge Flies, señora Seremi de Agricultura, Etel Latorre, señor Director Nacional del INIA, académico Julio Kalasic, señor Rector Juan Oyarzo, directores de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, académicos de número y correspondientes, comité organizador de este seminario, señores y señoras invitados, colegas, estimados todos. La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, creada en el año 2008 por el profesor Ruy Barbosa y un número importante de destacados ingenieros agrónomos, se propuso ser un verdadero foro de profesionales de las ciencias agronómicas, cuyas actividades marquen pautas que sirvan a las políticas del desarrollo sustentable de la agricultura nacional. En este contexto, uno de sus objetivos primordiales es la difusión de conocimientos sobre ciencias agronómicas y el estudio de soluciones a problemas atingentes al desarrollo agropecuario, obtenidos a través de trabajos, seminarios y debates que finalmente la Academia presenta en un documento de posición sobre el tema estudiado y discutido. Es así como a partir del año 2009, esta Academia ha realizado 7 seminarios sobre diferentes tópicos. El primero de todos, en el año 2009, se tituló Desafíos científicos del desarrollo de la agricultura en Chile. En el año 2010, un seminario sobre vegetales genéticamente modificados en el desarrollo agrícola del país. En el 2012, un tema de todo interesante fue el cambio climático y sus impactos sobre la agricultura de Chile. El año 2013 la Academia encontró necesario, dado la creación de una enorme cantidad de facultades de agronomía y una gran diversidad de especialidades de los egresados de la carrera de agronomía, realizar un seminario sobre el futuro de la formación del ingeniero agrónomo en Chile. El año 14 trató un tema muy importante, que es la ciencia, agua y ordenación territorial. Y siguiendo con el recurso hídrico, en el año 15 trató un tema de las innovaciones sustentables para la agricultura del secano chileno. El año pasado, año 2016, la Academia consideró muy importante estar presente en regiones y realizó su seminario en la 5ª región de Valparaíso con el tema Desafío de los sistemas de producción agrícola de región de Valparaíso, Chile, frente a la sustentabilidad territorial. Y siguiendo con esta política de llevar los seminarios a las regiones, hoy nos encontramos en la 12ª región de Magallanes para dar inicio a este 8º seminario científico de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, titulado Ecosistemas terrestres que sustentan la ganadería en Magallanes, proyecciones
y lineamientos para la investigación científica. La academia no podía estar ajena a los problemas agropecuarios que vive actualmente esta región, la más extensa del país, con 132.297 kilómetros cuadrados en su parte continental. Junto a la minería, la pesca y el turismo, la ganadería de Magallanes tiene una gran importancia para la economía del país. Su ganadería ovina es más del 50% del total nacional y con su masa de ganado bovino presentan codiciadas características para los mercados de exportación, especialmente en los mercados europeos y asiáticos. Nuestro deber como chilenos y académicos del agro es proteger, conservar y, en lo posible, acrecentar la riqueza agropecuaria de la 12ª región. Estamos conscientes de las dificultades por las que atraviesa el sector. La degradación de sus praderas, quizás no detectado con la premura necesaria, ha llevado a disminuir de forma importante el número de cabezas de ovinos y si no se encuentra una verdadera solución, el daño puede ser mayor y quizás irreversible. El cambio genético de la masa ovina con alto potencial de producción de carne y lana puede ser una vía para disminuir la masa animal sin producir grandes estragos económicos. Sin embargo, esto podría seguir escondiendo el deterioro de las praderas hasta llegar quizás a una desertificación. El cambio climático ha traído menos lluvias y menos nieve en la región, lo que ha incidido en una menor cantidad y calidad de forraje. Esto ha facilitado la aparición de malezas y plantas de menor valor nutritivo que finalmente son dañinos para la alimentación animal. Algunos piensan que el hombre en el futuro debe disminuir el consumo de carnes rojas y cambiar su alimentación preferentemente a una base de frutas y verduras, por lo que dicen que sería hasta normal la disminución de la masa animal. En ese mismo sentido, se piensa que el sustituto de la lana natural por fibras de origen sintético, pasando la lana a ser un producto de mucho lujo. La investigación científica especializada en una tarea fundamental para interpretar los distintos desafíos que depara el futuro, especialmente en esta región. En fin, estos son algunos de los temas que destacados especialistas nacionales y nuestro invitado argentino, el doctor Gabriel Oliva del INTA, tratarán en este seminario. Del análisis y la discusión de ellos, abrigamos esperanzas para encontrar y proponer soluciones a estos difíciles problemas de la ganadería regional. Quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible la realización de este seminario. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, al Gobierno Regional, a la Universidad de Magallanes, a la Asociación de Ganaderos de Magallanes, a la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas y muy especialmente a su comité organizador de este seminario, porque no es fácil organizar un evento a tanta distancia de la sede de la Academia. Su trabajo ha sido intenso y muy positivo. Una mención especial a los expositores que presentarán sus interesantes trabajos que con mucha voluntad han querido enriquecer el contenido de este seminario. Como vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas,
les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco la presencia de todos ustedes y les deseo mucho éxito en este seminario. Gracias, Felipe. A continuación, ofrecemos la palabra al doctor Juan Oyarzo Pérez, rector de esta Universidad de Magallanes, a quien agradecemos mucho, por supuesto, el habernos dado estas facilidades, ¿no? Muy buenos días. Es para mí, como Universidad de Magallanes, un agrado tener la inauguración de este magnífico seminario, muy importante para nuestra región. Le decía recientemente a la ETEL, al haber escuchado el discurso del señor Somignac, digo, tan pesimista nos depara el futuro. Bueno, creo que la universidad tiene una labor importante en todo lo que le compete a la investigación. Yo quiero, antes de leer algunas palabras alusivas al seminario, quiero disculparme porque junto con el señor Intendente tenemos un seminario paralelo que se inaugura a las 9:30, sobre el tema de la fibra óptica, ¿no? Un tema muy importante para la región, que por supuesto también va a servir para los fines de este seminario. Y tenemos que firmar además un convenio con la Universidad de Chile, que ya lo tenemos, pero es del año 90, así que lo estamos actualizando. Vamos a contar con la presencia del rector Vivaldi. Bien, un saludo al señor Intendente, don Jorge Flies Añón, al director nacional del INIA, doctor Julio Kalasic, tengo entendido que es magallánico. A ver. Señor vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencia Agronómica, don Felipe Somignac, autoridades universitarias, académicos, señoras y señores. La Universidad de Magallanes, aquí voy a repetir algún dato que mencionaba el señor Somignac, única institución de educación superior pública de la región de Magallanes y Antártica chilena, está emplazada en uno de los lugares más prístinos y únicos del planeta. Superficie continental de 132.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la suma de Eslovenia, Bélgica, Holanda y Suiza. La agricultura de la región más extensa del territorio chileno ha tenido un desarrollo difícil. Tras muchos intentos fallidos realizados en el Fuerte Unne entre 1843 y 1848, solo a partir de 1990 se logró mayor estabilidad y el arribo masivo de inmigrantes europeos permitió que alcanzara niveles mayores. La enorme y creciente demanda por alimentos en el mundo, al igual que en el reconocimiento de ciertos atributos en el territorio nacional, llevaron a la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno a plantear el desafío de convertir a Chile en una de las potencias alimentarias. El intendente Jorge Flies, que hoy nos acompaña, regionalizó esa visión de la mandataria alimentando que Magallanes tiene todas las características para convertirse en un exportador de alimentos orgánicos de calidad a mercados premium. Pensarlo es posible, dado que en nuestra ubicación geográfica el cultivo de especies únicas y de contratemporadas con respecto al hemisferio norte, sin uso masivo del agrotóxico, le da un alto valor a nuestra denominación de origen.
Si bien la región está muy distante de cumplir ese sueño, el gobierno regional, junto a instituciones públicas y privadas, tales como la Asociación de Ganaderos de Magallanes, el Instituto de Investigación Agropecuaria y el Servicio Agrícola y Ganadero, ha avanzado a paso firme en el desarrollo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, nuestra universidad ha hecho lo propio, creando la carrera de agronomía y contribuyendo en la formación de ingenieros agrónomos para optimizar la productividad agrícola y ganadera mediante el uso sustentable de los recursos agropecuarios. Al mismo tiempo, ha avanzado en la investigación aplicada con ejemplos como la macropropagación de especies regionales de interés comercial, la utilización de nuevos vegetales para raciones de alimento ovino y bovino y el uso de energía renovable en la actividad ganadera. Sabemos que está pendiente el desafío de convertirnos en un agente más protagónico y determinante en la tarea de transformar a Magallanes en potencia alimentaria. Pero no podemos hacerlo solos. Tamaño sueño requiere muchas manos unidas para lograrlo, como las del gobierno central y regional, que han financiado importantes centros de investigación destinados a avanzar en estos y otros temas, o como las de la Academia de Ciencias Agronómicas de Chile, a la cual hoy invitamos a trabajar juntos a un futuro sustentable y mejor. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Y es en la universidad donde confiamos que lo que aquí se va a vaciar tenga alguna proyección no en el corto plazo, en el mediano, largo plazo, que es lo que necesitamos, ¿no? A continuación ofrezco la palabra a nuestro intendente, don Jorge Flies, quien siempre está presente en estos eventos, siempre se hace un tiempo, parece, para estar en estos seminarios grandes o pequeños. Gracias. Muy buenos días, un placer de saludarlos esta mañana, agradecer las palabras que me antecedieron, saludar con especial cariño y reconocimiento al rector de la Universidad de Magallanes, casa que ha estado estos últimos años acogiendo permanentemente el desarrollo de las diferentes academias, de los diferentes seminarios científicos y de los proyectos que hacen grande a esta región. Saludar a nuestra Seremi de Agricultura, a través suya, Seremi, a todos los servicios que el Ministerio pone a disposición del desarrollo agropecuario de la región de Magallanes. Con mucho cariño también saludar a nuestro director de línea, Julio. Bienvenido a su región. Para los que nos visitan del norte del país, algo que hemos hablado con Julio, que nosotros estamos invadiendo el norte. Tenemos infiltrado algunas áreas sensibles de nuestro país para que podamos seguir avanzando. Con cariño también saludar a don Felipe Solminiac, gracias por sus palabras, gracias porque la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas escogió, y siempre es valiente eso, descentralizar las conversaciones en el ámbito científico, en el ámbito académico, en el ámbito productivo, y el estar acá presente es siempre muy positivo para la región de Magallanes y Antártica chilena, así que muchas gracias por sus palabras. Saludar a la Asociación de Ganaderos de Magallanes, a SOGAMA, saludarlos y felicitarlos por el trabajo de tantos años llevados adelante. Voy a tratar de ser breve, tal como dice el rector. En unos minutos más nos toca estar abriendo otro seminario que es paralelo también acá en la universidad, en otras dependencias, sobre la fibra óptica. Pero quiero contextualizar el esfuerzo que se ha hecho acá. Le preguntaba al rector, siempre un poco mi angustia, ¿dónde están los alumnos? Ahí hay todo un desafío para que los jóvenes
se levanten más temprano y puedan estar con nosotros discutiendo del futuro que los involucra directamente, y ahí hay un esfuerzo gigante que tenemos que hacer. Cuesta que las nuevas generaciones estén probablemente en la dinámica de nosotros, en juntarse. Hoy día el tema del celular, probablemente vamos a tener que hacer seminarios virtuales, y probablemente va a tener un alto impacto también. Sin duda, la ganadería es uno de nuestros pilares productivos históricos. Si ustedes recuerdan una propaganda que circuló los meses anteriores que describía las regiones, una de las cosas que mencionaban de Magallanes, aparte de la energía, es mostrar sus ovejas, la ganadería. Una ganadería que parte a principios, para ser específico, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que sin lugar a dudas es una imagen de Magallanes. Cuando viene una visita y nos acompaña acá, habitualmente se va con chalupas de oveja o con algo de lana, de un gorrito o algo que sea característico. Nos falta mucho, eso sí, yo ahí después voy a hacer un comentario. Pero junto con el turismo, los servicios, la acuicultura y la pesca y la actividad petroquímica, la ganadería es uno de los 5 pilares que en una región como Magallanes es la que nos está dando futuro, y no solamente una historia, sino que una proyección hacia adelante gigantesco. La región, estos últimos años, les quiero contar a nuestros ilustres visitantes, la región ha tenido un desacoplamiento con el nivel productivo nacional y ha estado creciendo en forma intensa. De hecho, hay sectores como turismo que ha ido creciendo más rápido de lo que ha sido capaz el sector privado y público de ponerse al día. Y eso se ha visto en todos los sectores, incluyendo todo el sector agropecuario. Probablemente el más contenido de los sectores productivos de la región ha sido el agropecuario. Tenemos un crecimiento, por ejemplo, de 22% anual en turismo, para tener un punto de comparación de que cuando dicen se calienta la economía, ahí tenemos sectores muy complejos de manejar en el ámbito de crecimiento. En el ámbito de pesca y piscicultura ha pasado exactamente lo mismo, creciendo al 14%. En servicios, alrededor del 10%. En petroquímica, con toda una recapitalización de ENAP, se está creciendo en iguales porcentajes, y probablemente el más prudente en crecimiento ha sido ganadería. Con tremendos desafíos, que son los que tenemos que conversar hoy día, tremendos desafíos. Y yo quiero reconocer que hoy día, estos últimos años, ha habido un esfuerzo muy importante de la ganadería regional de tecnificar el campo, pero todavía tenemos una ganadería extensiva, de producción extensiva gigantesca, con un cambio climático que no es un tema de 50 años más, sino que es un tema que llegó. Y con distintos datos. Fíjense que según la Dirección Nacional de Meteorología y las proyecciones que ha hecho para los próximos 50 años, la única región que crece en pluviosidad es la región de Magallanes. Pero eso no indica que crezca en reservas de nieve, ni tampoco cómo llega esta lluvia, porque ustedes saben que si llega una lluvia como nos llegó a Puerto Natales, masiva, en una noche, del punto de vista de reservas de agua, eso no tiene impacto. Entonces el cambio climático, y probablemente va a ser uno de los temas que han conversado en años anteriores y van a discutir hoy día, el cambio climático, los lugares que más afecta son los cercanos a los polos.
y donde mayor cambio hemos tenido en temperatura en diferencial es justamente en la región de Magallanes. Y por eso, en general, hoy día en vez de escarcha tenemos lluvia, en vez de nieve tenemos lluvia, y en verano tenemos 20 grados sin viento, lo cual es algo extraordinario. Muy entretenido para las vacaciones, muy complicado para la producción agropecuaria. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco. Los recursos hídricos que tiene la región probablemente son de los más importantes que tiene el país, pero su utilización es marginal en la región de Magallanes. Tenemos las reservas de hielo más grandes en continente en el mundo. Tenemos ríos de gran, mediano y pequeños caudales utilizados marginalmente, y la historia en canalización y contención de estos caudales ha sido cero prácticamente. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer cuando estábamos acostumbrados a tener hielo que nos alimentaba el verano, el esfuerzo que tenemos que hacer es gigantesco, y ahí estamos con la Comisión Nacional de Riego, con un trabajo. Aprovecho de saludar a Walter, por ahí lo había visto, a Walter y a Ethel en el trabajo que se ha hecho con el equipo de Santiago. Hoy día contarle a nuestros amigos de la academia que estamos con los primeros proyectos de embalse concretos desarrollándose en la región, uno para Porvenir, uno pequeño, y uno mediano que esperamos nos impacte lo que diríamos una cuenca media a nivel de Río Verde y Laguna Blanca, pudiendo impactar alrededor de 50.000 hectáreas aproximadamente en el ámbito de riego, y también recuperar áreas que son impresionantes. Laguna Blanca, para los que son y conocen bien esta tierra, de laguna ya no le queda nada, le vamos a tener que llamar laguna del desierto o algo por el estilo, porque prácticamente se ha secado. Entonces, cuando hablamos de recuperar, no solamente con la posibilidad de canalizar, contener y utilizar aguas como el del río Penitente, significa recuperar espacios artificiales, pero también recuperar lagunas naturales, embalses naturales como Laguna Blanca. Y ahí va a tener que haber un acuerdo muy importante con los ganaderos. El siglo XXI es un siglo de una revolución tecnológica. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Los países, es un tema que nos debiera angustiar más que el cambio climático. Los países del siglo XXI no se van a dividir por la condición de desarrollo económico, sino que se van a dividir por las condiciones de desarrollo tecnológico. Y podemos ser como país, y en este caso mi responsabilidad es la región, como región, usuarios de la tecnología o creadores de la tecnología. Cuando estamos ante la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, la invitación es que seamos creadores de esa tecnología, no solamente usuarios. El siglo XX pasó y nos queda un tremendo desafío para el siglo XXI. Ustedes han visto lo que está pasando con la inteligencia artificial. Arabia Saudita, por si no lo sabían, ya, que es un tema que nos tiene que preocupar, dio la ciudadanía a la primera robot con inteligencia artificial. Eso que nosotros lo vemos a veces muy lejano, se piensa que en los próximos 10 años, así como los celulares entre el 90 y el 2000 coparon nuestros espacios vitales, en los próximos 10 años la inteligencia artificial y la tecnificación de los procesos productivos va a copar nuestra vida. Y la agronomía, del punto de vista ganadero y agricultura, va a estar copada por la tecnología. Y solamente en un ámbito tan importante en Chile como la agronomía, vean lo que está pasando en la mina
ALES en el norte. Prácticamente no ocupa ningún trabajador. Está tecnificada completa. Eso no es del siglo pasado, ese es lo que nos está. Entonces el espacio y el desafío que tenemos en conversación en agronomía no es solamente la recuperación de nuestras praderas, no es solamente cómo ocupamos la agua, sino que cómo esta tecnificación somos protagonistas y la hacemos conversar con una tradición acá en la zona. La región, aparte de estar conectada con lo que vamos a hablar con el rector en unos minutos más, entre diversos sistemas, aire, mar, tierra, hoy día digital, ha apostado por las plataformas científicas y estamos construyendo un centro de biomedicina, biología molecular al lado del hospital clínico. Está en pleno desarrollo el Centro Antártico Internacional. Está adjudicado el Centro Subantártico en Puerto William y probablemente en los próximos meses vamos a estar también aprobando el Centro de Teledetección y Geociencia que va a estar puesto en esta universidad. Eso nos va a permitir incorporar aproximadamente 1000 científicos a la región, tener alrededor de un científico por cada 150 habitantes, y yo espero que eso nos permita enfrentar el siglo XXI como se merece la región de Magallanes, la más grande, la más bella del país. Tenemos el desafío técnico, tenemos el desafío de los trabajadores, de las personas, tanto de quienes son dueños de la tierra, como de aquellos que trabajan la tierra. Y solamente permítanme dar ejemplos de buen uso. ¿Cómo recuperamos la lana? A través del gobierno regional estamos aprobando un proyecto también con aportes de acá de la universidad para lo que es tener un banco de lana para uso regional, pero con proyección nacional. En Chile cuesta conseguir lana, siendo que somos de los principales productores de lana. Y significa tener toda la línea de producción. Y eso va a estar ligado especialmente a nuestros ganaderos. Y en carne se han hecho cosas tan interesantes como el trabajo genético de varios planteles y la exportación a partir del año pasado, lo antepasado, 2015 fue el primer grupo que salió de la región. Y la incorporación a través de energías renovables de los más diferentes tipos, incorporando riegos como los pivotes, que hoy día están dando pleno éxito en la región. Los desafíos, y con esto termino, son maravillosos en el siglo XXI. Pero tenemos dos posibilidades, o mirar qué es lo que pasa, o ser protagonistas. Invito a la academia, invito a quienes están acá, a la Universidad de Magallanes, al Ministerio de Agricultura, a ser protagonistas. Y termino saludando a Línea, para que sepan nuestros visitantes, el día 11 de este mes, junto con otros proyectos de la universidad, esperamos tener aprobado la nueva plataforma científica de Línea acá en la región, una inversión de más de 6.000 millones a disposición de la tecnología, a disposición de la ciencia de agricultura y ganadera de nuestro territorio. Muchas gracias y muy bienvenidos. Muchas gracias, señor Intendente. La verdad es que su entusiasmo es contagioso, ¿no? Y nos da envidia no estar aquí, trabajando con usted y con estos emprendedores ganaderos de Magallanes, muchos de ellos aquí presentes. En ese proceso de infiltración al que usted se refería, bueno, la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas ya fue infiltrada, ¿no? Varios magallánicos participan ahí y están entusiasmados también con estas posibilidades y preocupados a veces por lo que todavía falta por hacer en un proceso nuevo que se inicia en el tema de la gestión de los ecosistemas magallánicos, de los ecosistemas terrestres. Bueno, ahora le ofrezco la palabra
a don Francisco Persovich. Gracias. Lo mío va a ser un poco una digresión, creo, ¿no? El propósito de esta presentación era básicamente relevar algunos de los hitos históricos significativos que se asocian al desarrollo de la ganadería regional. Al ir releyendo documentos históricos, ¿no? Me he dedicado a Mateo Martinich, como ustedes no se imaginan, últimamente, releyendo todos sus documentos y muchos otros más, ¿no? Y uno vuelve a entusiasmarse con los detalles de nuestra historia regional, ¿no? Y comienza entonces uno a derivar de una referencia a otra, de un link a otro, queriendo indagar cada evento con el que uno se topa. Y así comienza uno a meterse profundamente en el bosque y deja de ver el bosque. Y recordamos que solo tenemos 20 minutos en esta exposición. Así que hubo que ir aterrizando y reduciendo las aspiraciones iniciales, ¿no? La presentación mía se va a centrar fundamentalmente en el proceso de ocupación del territorio, en la expansión de la masa de ganado ovino y en algunas consideraciones finales pertinentes a lo anterior. De más está decir que hay colegas presentes, que los estoy mirando, que podrían hablar de todo esto con mucho más propiedad que yo. Pero en fin, me tocó la suerte a mí de poder abordar este panorama de recuerdos, digamos. En menos de 30 años, prácticamente todo el territorio habitable, lo que a Mateo le gusta llamar el ecúmene o ecumene, había sido ocupado por colonos y sociedades constituidas principalmente en Santiago y Valparaíso, en el periodo 1878 a 1904, mientras la masa ovina crecía a grandes saltos, 40.000 cabezas en 1885, 1 millón en 1896, unos pocos años después, ¿no? 1,8 millones en 1906, 2,25 millones en 1920. En 1985, vale la pena decir, habían solo 2.000 habitantes no indígenas en el territorio. En torno al por qué la masa ganadera no se ha expandido mucho más a partir de entonces, es materia de preocupación de los investigadores, de las ciencias agronómicas y veterinarias, por el desarrollo ganadero, como también lo es la conservación de los ecosistemas terrestres, que son el sustento de la ganadería, por parte de biólogos preocupados del tema de las funciones ecosistémicas y de la conservación de los ecosistemas. Esperamos que en el debate, después del café, entremos en estos temas, porque les recordamos que la aspiración de la academia es abordar el tema del desarrollo ganadero, pero desde la perspectiva de los ecosistemas terrestres en una visión de largo plazo. No esperamos que se resuelvan las cosas en el muy corto plazo. Como una primera conclusión muy general y quizás atrevida, me permito avanzar que si la ganadería lanar se instaló en la región y creció explosivamente, no lo fue por unas decisiones de política pública varias o por determinados hechos puntuales. Bajo cualquier circunstancia exógena, en el contexto de la época,
el proceso se habría dado de todos modos, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque había una gran extensión de tierras vírgenes accesibles y disponibles, con excelentes condiciones para la crianza de ovinos, pastizales riquísimos disponibles, antiguos ecosistemas probablemente en algún tipo de equilibrio por cientos de años, quizás algunos miles de años, ¿no? En segundo lugar, empezaban a llegar a Punta Arenas corajudos buscadores de futuros para sí mismos que se atrevieron a venir al fin del mundo y que derivaron finalmente en colonos, ¿no? Fueron exploradores, fueron aventureros y terminaron siendo nuestros primeros colonos. Otro factor que facilitó estos saltos, ¿no?, es que los dueños de las tierras no se opusieron, me refiero a las antiguas naciones indígenas que poblaron estas tierras, no se opusieron a que les plantaran banderas extrañas y ajenas, ¿no? Y también fueron ingenuos y débiles frente a los invasores y pudieron ser fácilmente expulsados, por no decir algunas palabras más fuertes, ¿no? Las autoridades, finalmente, las autoridades del momento lo permitieron todo esto por razones principalmente de soberanía. Finalmente, quizás el factor central, las razones fueron también una alta demanda potencial de los productos de la ganadería lanar, y era un muy buen negocio en el momento y siguió siéndolo, puntos más, puntos menos, por 40 o 50 años, incentivando a la ocupación audaz, valiente, ¿no? No solo a colonos del más variado origen, sino también a inversionistas visionarios de Santiago, Valparaíso, Londres, ¿no? Muchos de ellos jamás vinieron, ¿no?, pero armaron las sociedades y especularon, ¿no? Este sin duda es un factor significativo para la historia de nuestra ganadería y es un factor significativo, el factor económico me refiero, en el futuro próximo. Hay hitos, sin duda, que nos ilustran respecto a la ocupación, pero no hay eventos que alteraran significativamente esta trayectoria a la que me he referido, ¿no? Estos saltos en la ocupación y en la masa ganadera que crecía exponencialmente. Vamos a mostrar un grafiquito. Yo lo cambio. Perdón. Me pasaron el instrumento. Que no funciona. Ahí está. Este gráfico ilustra el proceso de ocupación de tierras en Magallanes y cubre el periodo 1975-1957. Las curvas corresponden, como se indica ahí, al agregado regional, o sea, a la sumatoria de la ocupación en todo el territorio y a la ocupación en las regiones de Magallanes Central, Tierra del Fuego y Última Esperanza. También se agrega, porque es un aspecto sustantivo de la historia de la ganadería regional, la evolución de la ocupación de tierras por parte de la antigua Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego o Ganadera Tierra del Fuego, como se pasó a llamar después. Me van a tener que excusar la calidad del gráfico. Tengo que confesar que tenía una ambiciosa versión anterior, que por el camino se me desarmó y anoche estuve tratando de reconstruir esta grafiquita.
una particularidad del proceso de colonización de Magallanes es que los modelos aplicados en las tres subregiones estas, Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego, fueron diferentes unas de otras. Y lo fueron no meramente por una decisión de planificación, que lo vamos a hacer así acá y lo vamos a hacer así allá, sino más bien, vulgarmente hablando, por movidas a los más altos niveles políticos del país, a su vez producto de las presiones de intereses básicamente económicos, una práctica que en diferentes grados se fue dando desde que comienza a plantearse la colonización del territorio hasta mediados del siglo pasado, influyendo en los procesos de asignación de tierra, fundamentalmente, ¿no? De ocupaciones y de subdivisiones posteriores, ¿no? Provocando la angustia de los pobladores y de los aspirantes del territorio que querían tener sus propias tierras, ¿no? Los modelos de colonización que prevalecieron fueron básicamente el de Magallanes Central, donde entre 1877 y 1878 comienza realmente lo que Mateo Martinich llama la colonización pastoril. En las costas del estrecho, con algunas ocupaciones con permisos precarios primero y otras autorizadas fundamentalmente a través de la gobernación regional por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización. Más tarde, en 1984, hay una expansión desde el litoral hacia el interior y se empiezan a otorgar arriendos por 15 años. Entre 1903 y 1906, ya vencidos los arriendos del año 84, que no fueron renovados pese a los esfuerzos y presiones de los ocupantes de entonces, ¿no? Que viajaron a Santiago, se movieron, trataron de que sus arriendos fueran renovados. Finalmente, y lamentablemente para ellos, se subastan entre esos 3 años, 4 años, 1,1 millones de hectáreas. Tremenda cifra, ¿no? En el primer remate de 1903 se despacharon 800.000 hectáreas en 3 horas, ¿no? Con una puja intensa de distintos intereses, donde sociedades ajenas al territorio compraron enormes cantidades de tierra y los colonos existentes tuvieron que reducir sus espacios y perder muchas de sus tierras. En ese periodo se dan también algunas concesiones extraordinarias, por ejemplo, 600.000 hectáreas de tu sector, Gillian, se fueron asignadas, adjudicadas sin remates ni concursos a un consorcio de inversionistas de Santiago. De ahí nace Hilarriesco, Río Verde, Senoskairing. En Tierra del Fuego, el modelo fue completamente distinto. Entre 1983 y 1989 se otorgaron 4 concesiones que dieron cuenta de casi 1,5 millones de hectáreas. Toda la isla, prácticamente. Esas 4 sociedades después derivaron en 2 nomás, ¿no? Gente Grande y la ganadera Tierra del Fuego. En Última Esperanza, el proceso es distinto también. En la década de los 90 se producen muchas ocupaciones a título precarios en general, en unas 300.000, me fue difícil precisarlo, hectáreas, ¿no?
que representan o representaron en algún momento unas 20 estancias. Las tierras ocupadas, cuyos ocupantes con mucho esfuerzo y viajes y cartas a ministros, a políticos, solicitaban que se les renovaran esos permisos, esos arriendos, eso fracasaron, les fueron denegados. Y las tierras ocupadas que les fueron en su tiempo vendidas o arrendadas, fueron motivo de un remate en 1900, si logro separar la hoja, en 1905, adjudicándose el 95% de las tierras a una sola sociedad que completó unas 380.000 hectáreas de un plumazo, ¿no? Ninguno de los colonos, salvo los que se quedaron con ese 5%, fueron adjudicados en ese minuto. De ese modo, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que es un caso notable, no solo por tamaño de latifundio, sino por su estilo de trabajo y cómo fue avanzando en este proceso de ocupación de Magallanes y progresando tecnológicamente, incluso, de una manera tal que quedamos marcados todos con los estilos que se fueron dando en esas grandes estancias, ¿no? En el periodo de 1868-1871 empieza realmente el periodo de colonización. Mateo Martinich, recurro a él continuamente, describe esto como una mutación de mísero establecimiento penal militar en floreciente núcleo de vida y actividad colonizadora. En este periodo surgen los vaqueanos, traficantes de pieles, ¿no? Y de otro tipo también, ¿no? Que empiezan a moverse hacia el norte, a explorar, a conocer, ¿no? Se dedicaban en ese tiempo, habían animales baguales, ¿no? Se dedicaban mucho a la caza de baguales, al intercambio con las tribus tehuelches, etc. Volviendo recién al gráfico, tenemos ahí el periodo 1875-1983, ¿no? Donde el punto, me fue imposible ponerle los años al eje de la ordenada. Imposible. Así que me tuve que hacer una listita con los años al lado de los números. El 1 representa el año 1875 y el 3 el año 1983, que es el periodo al que me estoy refiriendo. Ahí se empiezan a producir las primeras iniciativas de colonización y peticiones. Se conceden las primeras concesiones. 20.000 hectáreas en Vaquería del Norte, para un señor Bouquet, 100.000 hectáreas en San Gregorio, para el mismo señor Bouquet y Gale. Otros se instalan en Palomares, ¿no? Dedicándose principalmente a la crianza de vacunos en ese tiempo, ¿no? Y a la caza. Ahí se instala en esa época también don José Manzano, que dio origen al toponimio de Carpa Manzano. Tenía el hombre un ranchito ahí, entonces se pasó a conocer el lugar como la Carpa de Manzano, que hoy día es Carpa Manzano, conocida yo creo que por casi todos, ¿no? En 1877, el gobernador Dublé Almeida, en ese tiempo, trae 300 ovejas desde las Malvinas, que se las vende a don Enrique Reynard, un colono inglés, que se instala con ellas en la isla Isabel, ¿no? Probablemente es el primer establecimiento comercial, ¿no? En 1878, don Marius André, ¿no? Consiguió concesiones en San Gregorio, que dieron origen a la famosa estancia San Gregorio, ¿no?
empezó con 700 ovejas que trajo en su propio barquito desde las Malvinas, y ya en un par de años había hecho construcciones, galpones, ¿no? Y pidió una ampliación que le fue concedida de tierras y siguió trayendo más ovejas desde las Malvinas y caballares desde Uruguay y armando ese establecimiento, ¿no? En esas mismas fechas, otros colonos, otros pioneros habían pedido y obtenido concesiones para ocupar terrenos en las bahías de Pequet y Huasi, entre ellos el herrero de la colonia, don Guillermo Blum. Entonces, vamos a avanzar más rápidamente. Les decía yo que uno va entrando en detalles que entusiasman, ¿no? Vamos a saltar rápidamente. En 1884, el punto 4 en el gráfico, se ven que estamos todavía en la primera fase. Ya estarían operando una veintena de estancias que se desparramaban a lo largo de unos 200 kilómetros por el litoral del Estrecho de Magallanes. La masa ovina podía estimarse en esos años en 40.000 cabezas, pero creciendo a una velocidad impresionante con sucesivos embarques que venían llegando, no solo por la propia reproducción de estos animales, sino por sucesivos embarques que venían llegando en los vapores locales que iban a Malvinas y empezaban a traer todos esos animales. Ocurre en ese periodo el primer remate de tierras. Tengo mis dudas sobre la cifra, donde se rematan lotes de 30.000 hectáreas, llegando a unas 530.000 hectáreas. Me lo tomé con derecho a inventario porque no me quedó, no lo pude corroborar de otra manera. En 1880, la población de Magallanes era 2.000 habitantes en ese minuto, ¿no? En 1886. En el periodo de 1886 a 1903 empieza el salto o la progresión geométrica de las ocupaciones en Magallanes, ¿no? Dicen que ya en ese tiempo don José Nogueira estaba cavilando y pensando en cómo armar un tremendo negocio, cosa que hizo cuando en 1890 logra la concesión por parte del presidente Balmaceda de 1 millón de hectáreas en Tierra del Fuego. Hasta más o menos 1890 las condiciones eran precarias y rudimentarias. Las casas, los galpones eran indispensables, prácticamente no habían cercos, las operaciones se hacían básicamente al aire libre, se esquilaba con tijera, qué sé yo. Pero de 1890 en adelante empieza a haber un cierto progreso técnico. En 1890 también, porque de la población tehuelche, ¿no? Transhumante, ¿no? Nómade, que recorría y tenía sus paraderos y sus campamentos en estas tierras, esa población se fue, ante este ímpetu de los ganaderos, se fue desplazando porque ellos manejaban territorios inmensos en la Patagonia y se fueron desplazando hacia allá. Solo quedó como establecido el cacique mulato. El cacique mulato, que tenía fama de tener más de 400 caballos, llegó hasta Santiago peleando por un derecho a una concesión. Le dieron 10.000 hectáreas en el río Zurdo, por ahí, y desafortunadamente al poco de volver, enfermo de viruela, murió, su grupo empezó a diezmarse y a irse, y desaparecieron los tehuelches de Magallanes. Un salto olímpico, por suerte hice ese resumen inicial, ¿no? Lamentablemente, señores, vamos a dejar esto hasta aquí, pero creo que les da un contexto apropiado, porque de ahí para adelante viene lo que ha venido trabajando la investigación en este país y los ganaderos más progresistas,
y pensando cómo en ese periodo de estabilidad, porque la masa ganadera también se estabiliza pocos años después del 25, de los años 30, según Nilo Kovacevic por el año 40, el hecho es que se estabiliza bastante después de ese crecimiento exponencial de las ocupaciones de tierra y de la masa ganadera. Entonces, sin más preámbulo, Francisco Verso está ahí nomás. Le ofrecemos la palabra a nuestro experto Luis Morales, profesor de la Universidad de Chile, especialista en el tema de cambio climático, con aspiraciones a realizar un gran proyecto de investigación en esta región. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Chilena de Ciencia Agronómica por esta oportunidad de compartir algunas cosas que nosotros estamos haciendo en colaboración con académicos de la UMAG, específicamente académicos del Parque O'Mora, donde estamos apoyando en un Fondesit para el estudio de especies invasoras desde el continente hacia la Antártida. Entonces, parte de lo que voy a mostrar es aquello que estamos trabajando. Ahí sí. Bien, es sabido por todos que la variabilidad climática en Chile nos tiene un poquito asustados, primeramente porque muchos de nosotros por primera vez estamos experimentando este tipo de fenómenos intensos. Por ejemplo, yo había estudiado nada más en los libros de historia sobre las grandes sequías que habían ocurrido en la época de la colonia, y nos tocó hace muy poco vivir una que duró casi 10 años. Sin embargo, esto nos ha puesto en alerta absolutamente a todos, y básicamente una de las principales objetivos, por lo menos que nosotros estamos trabajando, es básicamente poder bajar la escala de la resolución de los modelos de circulación general de la atmósfera. Los modelos de circulación general de la atmósfera, pequeñamente, son modelos globales que se corren en los grandes centros meteorológicos. En Sudamérica solamente está Brasil y no hay nadie más corriendo modelos de esta naturaleza. Primero, porque se necesitan computadores gigantes, no tenemos. Y en segundo lugar, porque tampoco tenemos la masa crítica de meteorólogos como para poder hacerlo. Sin embargo, nosotros hemos hecho uso hasta el día de hoy de todos los modelos que salen de estos centros, y para ser sintético, se calcula un valor climatológico más o menos del orden de los 25 kilómetros los mejores, los otros del orden de los 250 kilómetros, es decir, un dato cada 250 kilómetros. Ahora, para la agricultura eso no sirve. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos desarrollado herramientas que permiten bajar esa escala. Y eso es lo que voy a mostrar un poco brevemente. Esta es la historia. Yo tomé dos gráficos acá de Punta Arenas, de la Dirección General de Agua, y la tendencia de precipitaciones y temperaturas. En precipitaciones ha sido más o menos continua la toma de datos, sin embargo en temperatura han habido algunos problemas, y una de las consecuencias para que ustedes lo sepan, los termómetros digitales duran como 5 años y no duran más, y después hay que cambiarlo. Entonces, lo que se observa es una tendencia a que las precipitaciones crezcan, y también las temperaturas. Sin embargo, las temperaturas, esa tendencia es más leve, las precipitaciones es un poco más fuerte. Entonces, para que estemos claros en el concepto que voy a manejar, uno, el concepto de cambio climático y el concepto de variabilidad climática. Bueno, la variabilidad climática son todas estas subidas y bajadas en las variables climáticas como la precipitación, por ejemplo. Sin embargo, estas subidas y bajadas, cuando a lo largo de muchos años
cambian su promedio, este es el promedio, se habla de cambio climático. Sin embargo, la variabilidad es esta suerte de niños y niñas que nos golpean cada cierto tiempo, es decir, ciclos de baja precipitación, ciclo alta precipitación, ciclos normales. Bien, voy a mostrar los modelos de circulación general de la atmósfera. Primeramente, partiendo que estos están fuertemente apoyados en estaciones meteorológicas. Para Chile les voy a mostrar la red de estaciones meteorológicas de la RAN, dependiente del Ministerio de Agricultura, Red Agroclimática Nacional, y la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Obras Públicas y dependiente de la DGA. Ahora, si uno hace un zoom hacia la región de Magallanes y Antártica chilena, uno se encuentra que hay solamente 6 de la RAN, sin embargo funcionan en forma regular, funcionan bien. Y hay 21 de la DGA que funcionan en forma irregular. Pero esa es la información que hay actualmente. Y con esa información, más estos modelos de circulación general de la atmósfera, que todos se corren fuera, uno podría generar eventos, mapas de qué es lo que va a ocurrir en el clima futuro. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrando cómo es la salida de un modelo de circulación general de la atmósfera y cómo es un cambio de escala para aplicar estos modelos a nivel agrícola. Lo que nosotros hacemos es más o menos pasar de 25 kilómetros o 10 por 10 kilómetros a 1 kilómetro cuadrado. Entonces, de esa manera, uno puede observar mucho mejor lo que ocurre con la transición de las variables meteorológicas, es decir, con la distribución espacial. Ahora, nosotros básicamente trabajamos con modelos estadísticos y básicamente porque no tenemos computadores lo suficientemente potentes como para poder correr un modelo dinámico. Ahora, lo interesante de los modelos estadísticos es que es posible implementarse en cualquier lado y podemos reducir de escala todos los modelos de circulación existentes. ¿Cuál es lo en contra? Es que solamente podemos ver variaciones de gran escala, es decir, podemos ver transiciones suaves solamente y no transiciones más llegando al microclima. Bien, sin embargo, esto nos va a permitir, nos permitió generar este tipo de bajada de escala. ¿Y qué modelos utilizamos? Bueno, hay un zoológico de modelos en el mundo, hay muchos. Quisiera mostrar más o menos la cantidad de modelos que existen. Estos son los modelos de circulación para predecir qué es lo que va a ocurrir a futuro. Entonces, si ustedes observan, hay de todo. Entonces, por lo tanto, hay que entregar herramientas a los tomadores de decisiones para que puedan ellos, digamos, optar por uno de estos modelos. Modelos muy optimistas, que va a estar todo bien, que no va a pasar absolutamente nada, hasta modelos muy pesimistas, donde básicamente vamos a tener problemas serios. Y modelos intermedios, donde muestran una probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. Ahora, ¿con cuál de ellos nos quedamos? Bueno, eso hay que verlo un político, también hay que ver con las capacidades económicas de un país, porque decidirse por uno de ellos significa que hay que invertir dinero. Entonces, esa parte es complicada. Nosotros normalmente no la manejamos. En el 2006 la universidad hizo un estudio basado en los primeros modelos que están acá, que muestro acá, donde básicamente en términos de precipitación mostraban un cambio positivo. Parece que esto es temperatura. Sí. Un cambio positivo en temperatura y en precipitación algunos cambios negativos, es decir, que iba a haber menos
y en otros meses iba a estar prácticamente igual la precipitación. Entonces, nuestro trabajo consiste en pasar de esta resolución a esta resolución, que básicamente es la que se necesita para aplicaciones agrícolas. Nosotros tenemos el cálculo de este dominio y un dominio más pequeño donde lo hemos centrado acá porque en esta zona la variación de la precipitación comparada con esta hay un gradiente muy fuerte, entonces genera que no se aprecien muy bien los cambios. La línea base, nosotros tomamos simplemente para este trabajo, la línea base calculada por WorldClim, para nivel mundial, esto tiene más de 15 años, en un sitio web donde cualquiera la puede utilizar. De hecho, los ecólogos y los biólogos han hecho uso de esta base de datos hace muchos años, en prácticamente todo el mundo. Entonces, vamos a mostrar ahora los escenarios que nosotros calculamos. Por ejemplo, esta es la temperatura media actual en ese dominio de cálculo y vamos a pasar al 2030. Si ustedes observan, la temperatura se nota el aumento. Y si pasamos al 2050, se nota un poco más. Voy a retroceder y voy a avanzar. Se va poniendo más roja la región y esto en esta escala que está aquí significa que la temperatura está aumentando. ¿Qué es lo que pasa con las anomalías de temperatura al 2030? Más o menos el amarillo, estamos hablando entre medio grado y 1 grado de aumento. Si nosotros pasamos ahora al 2050, se puso un poco más naranjo, es decir, no estamos corriendo de 1 grado hacia 1,5 grados. Y en términos de amplitud térmica, esta es la línea base, la amplitud térmica también está aumentando considerablemente. ¿Qué ocurre con los grados día? Los grados día sí es un indicador interesante para los cultivos, sobre todo para los frutales. Tenemos la línea base, tenemos el 2030 y tenemos al 2050. Así van a aumentar los grados día en la región. Eso significa más o menos que en este lugar, donde está más o menos Punta Arenas, vamos a tener un aumento de unos 200 a 310 grados. Y si lo vemos al 2050, estos podrían llegar a los 410 grados, muy cercano a los 410 grados. En términos de precipitación, se observa muy poco porque la precipitación va a aumentar más o menos muy poco, ¿no? Va a aumentar del orden de un 10 a un 40% en esta zona. Hacia acá va a aumentar mucho más, donde podría aumentar mucho más del 50%. Esto es la anomalía al 2050, si ustedes observan, en esta zona aumentó bruscamente, sin embargo, en lo que es la estepa más fría, no aumentó tan significativamente. Bien, en términos de evapotranspiración, bueno, para los que no conocen esta técnica, es un método muy simple, desarrollado por Habrege y Samani. Básicamente se puede adaptar muy bien en todas partes, pero este coeficiente hay que calcularlo, ¿no? Nosotros nos dimos el trabajo de calcularlo y para esta área de estudio, este es el caso HS, recuerden que el histórico es 0.0135, ¿no? Sin embargo es un poco mayor, y este índice, según literatura, también refleja un poco el efecto del viento, pero no está cuantificado directamente. Entonces tenemos la evapotranspiración de línea base. Si nos ubicamos aquí más o menos en el verde, estamos hablando del orden entre 500 y 600 milímetros anuales, y así es como va a aumentar hasta el 2050. No va a haber un aumento significativo, ¿no? Todo lo que uno observa, básicamente porque la temperatura no va a aumentar tan significativamente, va a aumentar un par de grados
o 1 grado, dependiendo del tiempo. Nosotros, en realidad, hicimos este ejercicio al año 2050, 2030, 2050, porque es el más próximo. Bien, la anomalía, una vez más, en esta zona, en el amarillo, están de ese orden, en milímetros, y al 2050 suben un poco, pero muy poco. Finalmente, simplemente para poder resumir toda esta información, la productividad primaria, como ya me queda muy poco, voy a tratar de ver solamente cuánto es lo que va a aumentar en porcentaje. Estamos hablando de un aumento al 2030 de la productividad primaria potencial entre un 5 y un 10%, y al 2050 superior al 10%. ¿no? Eso es más o menos lo que se observa. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros hemos considerado que es importante que la región refuerce? Primero, es que la región debe contar con una base espacial agroclimática que sirva de base para la toma de decisiones en agricultura. Yo voy a ver si me queda un minuto para poder mostrarle un ejemplo. Esto es muy importante porque, en el fondo, si se quiere incursionar en algunos nuevos cultivos, lo primero que hay que averiguar es cuál es la adaptabilidad que tiene ese cultivo en el territorio. Y con una base de datos apropiada sí se puede hacer. Segundo, que esto ya se realiza, que es un sistema de monitoreo de la productividad primaria en pradera. Sin embargo, lo importante es que toda esta productividad primaria, toda esta que se mide, básicamente, yo sé que INEA lo hace, sea vertido en un sistema automático web, de tal manera que cada persona pueda consultarlo. Y por otro, es que esta estimación tiene que ser espacial, es decir, poder tener mapas de productividad primaria en el tiempo, año a año, de tal manera que cualquiera pueda consultar en cualquier punto cuál sería aproximadamente la productividad que hay en ese lugar. Lo otro interesante es contar con un sistema de pronóstico meteorológico apropiado que permita interactuar con todos los sistemas anteriores. Con un sistema de pronóstico yo puedo interactuar con estos sistemas, es decir, puedo incluso hacer pronóstico de productividad primaria, puedo mejorar la base de datos y además, que hay algo que me salté, es que la verdad es que la región necesita una red de estaciones meteorológicas automáticas regional, la cual podría ser encargada de manejar la INEA, que lo ha hecho muy bien estos últimos años, para mejorar, porque con 6 estaciones agrometeorológicas no se pueden tomar decisiones apropiadas en una región como esta, tan grande. Y en los pocos minutos que me quedan, creo que son 3, antes de poner gracias, quisiera mostrarle un ejemplo que hicimos hace algunos años en la 9ª región, que se realizó una zonificación para toda la región de la Araucanía, donde incluía los suelos. Acá uno puede consultar los suelos. Si ustedes observan, tiene bases de datos asociadas de suelo y de clima. Entonces uno, para cualquier punto dentro de la región, uno puede consultar los suelos, puede conocer las propiedades en profundidad. Ahí está 3 profundidades. Y, por ejemplo, esta es la parte interesante. Yo quiero traer una variedad, una especie nueva. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, dar sus características acá en una calculadora. Si mire, esta especie necesita tantos 10 grados, tantos grados de frío, tanta temperatura, tanta precipitación, etc. Y yo puedo dibujar dónde serían el territorio más apto para esta especie. Pero también podría, si a este agricultor de acá le fue bien, por ejemplo, sacó premios por su producto extraordinario, yo podría preguntar también dónde
existen las mismas propiedades de suelo y clima en otro lugar. Y uno podría también conocer dónde están los lugares apropiados para poder expandir ese producto que tuvo una calidad premium, pero que es necesario aumentar su producción. Bien, yo solamente esta parte quería mostrarles. Muchas gracias. Gracias, Luis. Los grandes desafíos, ¿no? El cambio climático. A continuación, quiero invitar al doctor Gabriel Oliva, de la Estación Agropecuaria del INTA en Santa Cruz, para que nos dé un panorama del estado del conocimiento sobre los pastizales en la Patagonia Austral, Argentina. Adelante. Les ruego ir tomando algunas notitas para los debates, ¿no? Tenemos que discutir sobre todos estos temas y qué es lo que nos depara el futuro, o qué queremos que nos depare el futuro. Buen día y muchas gracias. Yo soy Gabriel del INTA de Santa Cruz, acá vecinos, Río Gallegos, y siempre es un gusto poder charlar con los colegas de este lado de la cordillera, porque nuestros problemas y nuestras realidades son bastante similares y tenemos un contacto permanente. Un poco la historia que estaba haciendo Francisco de la colonización es también la historia nuestra. Los ganados que vinieron hacia Santa Cruz vinieron desde Chile, también en los años 1880, y durante muchos años esta zona fue una zona prácticamente independiente de Santiago y de Buenos Aires. Básicamente había un intercambio libre y se construyó una economía que también era una economía compartida, similar, y bueno, los lazos son muy duraderos. Lo que voy a tratar de comentarles es el estado del conocimiento de los pastizales en la Patagonia Austral Argentina. Yo trabajo en esto de la ecología de los pastizales desde hace unos 25 años ya, y yo soy originalmente biólogo, pero me dediqué a esto en un momento en que los biólogos eran un poco raros en el INTA, y bueno, hice mi tesis de doctorado sobre la ecología de poblaciones de este pasto de Festuca gracilima. A ver si entiendo eso no. A ver. Necesito una. Ahí está. Bueno, esta es, digamos, la Patagonia Austral, digamos. Es una Patagonia, es una realidad muy compartida con ustedes. Nosotros a veces hablamos de Patagonia, la Patagonia total, y a veces solamente es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y que es, digamos, tenemos también una problemática bastante compartida. La mayor parte del área está cubierta por pastizales naturales, y el objetivo de esta charla es ver un poco el estado de estos pastizales y ver qué herramientas de manejo sustentable tendríamos en vista de los problemas de conservación que tenemos. A ver, ahí está. Como sabemos, y es una preocupación de todos, los pastizales naturales, nuestras tierras tienen problemas de degradación. Este es un mapa que se hizo en la década del 90 con las primeras imágenes satelitales. Yo participé de los trabajos de campo de estos mapas, y ahí se estableció que cerca del 34% del área de Patagonia estaba en desertificación entre grave
y muy grave. Este mapa es alarmante, si se quiere, y la mayor parte de la Patagonia también está en un estado medio o medio grave, y siempre tuvo una sospecha este mapa, que es que se mezcla lo que es la degradación con la aridez, digamos, con los problemas de erosión que devienen básicamente de que llueve poco. Hace poquito terminamos para un libro que se publicó coordinado por el INTA de Argentina, un estudio de erosión de nuestras provincias, incluyendo la Tierra del Fuego. Y como ustedes ven, un promedio del 18% del área de la Patagonia Austral está erosionada. Esto son dunas o guadales, lo que decimos nosotros, dunas de arcilla salinizada, que son mapeables a esta escala, ¿no? Esto no quiere decir que el resto de la provincia esté exento de erosión. Acá tienen un ejemplo bastante cercano a las lagunas de Marcachaique, que están entre Río Gallegos y Punta Arenas, como desde el año 86, ustedes pueden ver la pluma ahí de erosión, cómo van avanzando y se van coalesciendo, digamos, las plumas con las lagunas y formando nuevas plumas. Esto es algo bastante común y es algo que nos preocupa. Ahí tienen una imagen perdón, que en algún momento me voy a amigar con este aparato. Esto es una imagen de la pluma avanzando sobre los coironales de esa zona. Son coironales muy ricos de Festuca gracilima, típicos de la estepa magallánica. Pero más que las manifestaciones muy fuertes de erosión, lo que nos preocupa son este tipo de pastizales, como el que ven aquí. También esto es cerca del Cerro del Diablo, que es la frontera, muy cerquita de la frontera de Monte Aymon, un pastizal que tiene 30 años de clausura. Y esto es un pastizal en la misma área ecológica que nosotros pensamos que ha pasado por una transición, por mal manejo, y como ven ahí es muy evidente, digamos, el aumento del componente subarbustivo, el aumento del suelo desnudo, la erosión, la pérdida de coirones. La pregunta es, ¿estamos condenados a esto? ¿La ganadería tiene que llevar a esto? La flora patagónica es muy rica, ¿no? Tenemos 2.400 especies y la parte semiárida es sorprendentemente diversa. Y hay cerca de 283 especies endémicas y casi todas ellas son de la zona árida de la Patagonia. También tenemos especies amenazadas de fauna que son exclusivas de los pastizales. Ahí tienen el cauquén colorado, el espartillero y el macato viano. Una de las realidades que tenemos de nuestro lado de la cordillera, que no pasó en la región de Magallanes, es que después de la colonización inicial hubo una caída muy fuerte de las existencias ovinas. En este gráfico tienen en rojo, serían las existencias totales, que son ovinos, estos ovinos, estos son vacunos y estos son caprinos. Como ustedes ven, después de estabilizarse cerca de los años 20, en alrededor de 22 millones de ovinos equivalentes, digamos, hubo una caída enorme de las existencias cerca del año 80. Eso, digamos, en parte fue reemplazado por un aumento de los bovinos, pero no hubo una recuperación de estas existencias. La pregunta, ¿llegó a un equilibrio esto? Pareciera haber un equilibrio allí, no sabemos bien cuál es la capacidad de carga. Estos patrones a gran escala también se dan en patrones a pequeña escala. Cada una de las estancias que ustedes conocen deben haber bajado sus existencias.
Aquí tienen 3 ejemplos. La serie más larga es la serie de Los Pozos, que está, bueno, enfrente de Río Gallegos, en la zona de Cabo Buen Tiempo. Después tenemos una estancia en el norte de la región, en Esquel, y Cañón de las Vacas, que está cerca de Monte León. Todas ellas, en relación al 100% de las existencias que tenían, están en alrededor del 30 o 40% en este momento. ¿Cuál ha sido los instrumentos que hemos aplicado durante todos estos años? Bueno, nuestra principal esfuerzo ha sido el relevar los campos y evaluar con mucho esfuerzo la oferta forrajera. Esto es literalmente cortando muestras, secándolo y pesándolo y viendo cuánto forraje hay. Con estos métodos se han evaluado casi 6 millones de hectáreas en la Patagonia Austral, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo cual para nosotros ha sido un esfuerzo enorme, pero es apenas el 12% de la región. Esto muestra, digamos, que bueno, falta mucho y que probablemente tenemos que acelerar las cosas con otro tipo de metodologías, ¿no? Esas metodologías están cada vez más a tiro. Este año hemos utilizado métodos con las imágenes móviles. O sea, en realidad las imágenes satelitales están hace mucho ya, pero siempre que le hemos tratado de utilizar han tenido una serie de problemas con la variedad de ecosistemas que tiene la Patagonia. Este año estuvimos probando esta metodología es un producto que tiene el satélite MODIS, que da imágenes de productividad de todo el mundo, con una resolución gruesa, no 1 por 1 kilómetro. Pero nos da una idea interesante de cuánto podría llegar a ser la productividad. Y lo interesante es que estos mapas, cuando se los compara con la red de productividad que tuvo el INTA, que también hace poco, medir productividad es bastante trabajoso en estos ambientes, requiere de clausura, de separación de verde y seco, de varios años de trabajo, nos dio un ajuste muy interesante con este producto MOD 17A3. Entonces, de repente sentimos este año que tenemos una buena posibilidad de calcular la productividad primaria a nivel de toda la Patagonia. ¿Y cómo transformamos esa productividad primaria en receptividad, que es algo importante para ver si está sobrepastoreado o no? Por supuesto, todos sabemos que no podemos comernos toda la productividad primaria. La productividad primaria básicamente es la materia fotosintética, la parte de la fotosíntesis que se convierte en materia seca y que queda disponible para los herbívoros. Si nos comemos todo, básicamente la planta se queda sin área foliar y sin posibilidad de regeneración. Tomamos entonces una propuesta que viene de un análisis de Oestergel que hizo en 1992 de la capacidad de carga de los sistemas en Sudamérica, y para cada píxel calculamos en función de la productividad primaria un índice de cosecha, o sea, un porcentaje que se puede utilizar de eso, que para toda la región está en un promedio de un 15%, pero está entre el 20 y el 11% para todos los pastizales de Patagonia, que son, es un cálculo bajo pero razonable. Y para calcular el 15% por la productividad primaria neta, dividido cuánto es el consumo esperado de cada uno de los herbívoros, que ahí lo tienen, alrededor de 500 kilos por ovinos y 3.200 para los bovinos y 750 kilos para los guanacos, que cada vez son más importantes. Cuando hacemos los cálculos para todas las provincias de la receptividad estimada a través de este sistema, que está en este eje, y lo comparamos con el stock total, tomando en cuenta ovinos, bovinos y caprinos,
de acuerdo a estadísticas del SENASA, que es nuestro sistema de sanidad animal, es el que produce las estadísticas, vemos algo muy interesante, que es la línea continua ahí es la relación 1 a 1. Eso quiere decir que las provincias estarían exactamente sobre la receptividad que nosotros predecimos a través de la productividad primaria. Lo que se ve es que hay una, la otra línea, esta es una regresión lineal, que tiene un R cuadrado de 0,90, que es muy alto para nosotros, y una relación muy cerca de 1. Fíjense que la pendiente es muy cercana a 1. Esto quiere decir que hay una fuerte tendencia de todas las provincias a estabilizar su producción cerca de lo que predecimos como receptividad. Y acá estamos hablando de 11.000 sistemas productivos, algunos con caprinos, otros con bovinos, otros con mixtos, también son sistemas algunos casi de subsistencia, otros son grandes compañías, pero vemos que hay una tendencia muy fuerte y vemos que no hay grandes, después de los ajustes muy fuertes que hubo a fines del siglo pasado, parece haberse llegado a una especie de equilibrio. Cuando volvemos a graficar esto sobre la curva de existencias que le habían mostrado, tenemos para toda la Patagonia, esa sería la capacidad de carga. Y lo que vemos es que el stock total ha llegado a equilibrarse y a oscilar cerca de la capacidad de carga del sistema. Bueno, y como vimos recién, hay también problemas de drivers de tipo climático. En algunas áreas ha aumentado la precipitación, otras se mantiene igual y otras la tendencia es negativa. Cuando vemos qué es lo que pasó en Patagonia en los últimos 30 años con la mitad o una tercera parte de los ovinos y estas tendencias climáticas que vimos recién, acá tienen la tendencia de imágenes NOAA, que son las más viejitas que hay desde el 80 hasta el 2010. En cada década ha ido variando, pero como ven, digamos, la región en general no tiene una tendencia positiva, ni siquiera en las zonas donde llueve más y se ha descargado el campo desde el punto de vista de la ganadería. Esto es raro porque en otras zonas, por ejemplo el Sahel, es famoso, digamos, después de que se terminó la gran sequía del Sahel, que fue la que detonó uno de los convenios de desertificación internacionales, hubo un reverdecimiento del Sahel. Parece que la Patagonia no reverdece tan fácilmente. Bueno, para eso y para saber qué está pasando en el terreno, es indispensable tener datos, justamente de monitores que nos permitan ver qué está pasando con la diversidad, con la erosión, con la estructura de la vegetación. Y es por eso que desde hace unos años, ya desde el 2004, estamos con la red MARAS, que son monitores de largo plazo que controlan la vegetación. Y como ustedes ven, tenemos alrededor de 420 monitores. Con mucha alegría les comento también que tenemos en Magallanes y en Aysén, con un esfuerzo de línea, y los de Magallanes están acá y los de Aysén son de la semana pasada, así que tenemos 11 monitores ahí en Aysén. Todos estos se hacen con la misma metodología y van a parar los datos a la misma base de datos, lo cual es muy importante. Y lo que vemos ahí son las relecturas. Estas, al cabo de 5 años, estos monitores se vuelven a leer. Así que ahora estamos en pleno proceso de lecturas después de los 5 años. Acá tienen el tipo de monitores. Esto es en una camioneta de línea. Ahí tenemos una visita del colega Erwin ahí en el campo experimental de Potrocaique.
Y aquí esta es la red de monitores que hay en Santa Cruz y la región de Magallanes. Les muestro un poco qué es lo que pasa con estos monitores. Esta es el 2004, puede ser. No, ahí está, 2009. Una zona de arbustales en Monte León. Y esto es 5 años después. Abajo tienen el cambio en la cobertura vegetal. Ven que los cambios son muy, muy lentos. Es muy difícil detectar un cambio en este sistema. Les muestro otro, en la zona de la meseta central. Este es Cerro Bombero, y esto es Cerro Bombero al cabo de 5 años. Como ven, en este caso hubo bastante sequía, hubo un descenso de la cobertura vegetal y un descenso muy moderado de la riqueza, pero en realidad fisonómicamente no ha cambiado mucho. Un ejemplo de la estepa magallánica. Este es el campo de Potrocaique, que está también cerca del camino a Punta Arenas. Esto es el 2008, perdón. Y esto es el año pasado. Un 4% de aumento de cobertura. Estas son las estadísticas de todo el sistema MARAS que tenemos en este momento. Tenemos alrededor de 98 relecturas. Y lo que vemos en toda la Patagonia son dos tendencias importantes. La disminución de la cobertura del 3%, que se centra básicamente en los pastizales subandinos de la provincia de Chubut. Justamente la zona que tiene más sequía en este momento, que ahora se está recuperando, pero que tuvo una década de sequía muy fuerte. Y la otra tendencia es este descenso en el tamaño de los interparches. Los interparches son lo que llamamos nosotros las áreas de suelo desnudo, que son las que son capaces bueno, que en realidad no son capaces de retener los sedimentos. Esto es un poco anti-intuitivo, porque están descendiendo los tamaños de los parches, de los interparches, y están bajando la cobertura. Y nosotros creemos que es porque lo que está pasando es que se están fragmentando los parches en toda la Patagonia. Acá les muestro rápidamente algunos mapas que nos muestran, son isolíneas estos, mapas todavía un poco primitivos porque no está completa toda la relectura, pero lo que vemos es que la cobertura en todo lo que es Santa Cruz tiene una tendencia a mantenerse, y hay fuertes descensos de la cobertura. Esto es cobertura absoluta, o sea que hayan perdido 10% de cobertura estos sistemas que tienen alrededor del 50 o 60% de cobertura inicial, es mucho. Y como ven, se concentran como que el driver principal acá ha sido el climático, el cambio climático que ha habido en esa zona. Esto es lo que pasa con la segunda tendencia esta que estábamos viendo, los largos de interparches. Los parches parecen estar fragmentándose también muy fuertemente en el norte de la Patagonia, mientras que en nuestra zona se mantienen o crecen. ¿Cuáles son las tendencias en los próximos 30 años? Bueno, acá en realidad esta diapositiva es redundante porque ya tuvimos un excelente panorama de lo que se veía, por lo menos en la parte sur, pero en la Patagonia Norte se prevé este es un panorama intermedio de 4,5 de los modelos climáticos mundiales. Se ve que va a aumentar la temperatura y que va a disminuir la precipitación, con un aumento de la precipitación en la zona sur de nuevo.
¿Y qué pasa con la fauna? La fauna también es algo que nos ha impactado muy fuerte. Acá tienen lo que les mostré del gráfico que era parecido, que tenía todas las provincias, era un promedio entre el 2000 y el 2015. Cuando uno analiza año a año, las cosas tienen un poco más de saltos, pero esta era la situación en el 2000, digamos. Santa Cruz con bastante poca carga, Tierra del Fuego con un poco más de carga, Chubut también. Y lo que está en blanco son, cuando además de vacas, ovejas y cabras, contamos los guanacos. Los guanacos en el 2000 eran muy poquitos, eran 400.000 en toda la región patagónica, y en Santa Cruz eran alrededor de 200.000. Como ven, cuando hacemos el mismo cálculo en el 2015, las provincias en las que son domésticos siguen bastante equilibradas, pero cuando agregamos los guanacos, se dispara la presión de pastoreo. Y nosotros pensamos que esto va a tener necesariamente una correlación en un descenso de las existencias de domésticos, porque los domésticos son evidentemente han llegado a un equilibrio con la oferta del pastizal y son muy sensibles, digamos, a través de la señalada, los sistemas en regular la oferta y la demanda. Así que claramente nos parece que hay que, de alguna manera, manejar estas poblaciones. Y Santa Cruz está haciendo un esfuerzo muy grande con su plan de manejo para empezar a utilizar estos y para tratar de que los sistemas ya no sean únicamente ovinos con un ocupa, que sería el guanaco, sino realmente sistemas mixtos que permitan la explotación conjunta de guanacos y ovinos. Bueno, como conclusiones, los pastizales sin duda han sido degradados y eso nos preocupa a todos. Todos los que conocemos un poco de pastizales sabemos que recorremos la Patagonia y es difícil encontrar un lugar que no esté impactado muy fuerte. Y seguramente los años de sobrepastoreo han influido. Lo que ustedes vieron, digamos, los gráficos esos, además del hecho de que se haya alcanzado una capacidad de carga, también nos muestran que durante muchos años las existencias estuvieron muy por arriba de la capacidad de carga. Probablemente la capacidad de carga de los primeros años haya sido bastante más alta, pero se ha ido degradando y nosotros pensamos que eso es justamente por ese desequilibrio. Pero bueno, las cargas se han ajustado. Esto no quiere decir que no haya en este momento desajustes a nivel de departamento, a nivel de establecimiento, pero las cargas globales se han estabilizado y podemos pretender mantenerlas en un esquema sustentable. La tendencia de la lluvia fue muy despareja para nuestros pastizales, con el principal impacto sobre la zona norte, y las áreas con un tercio de la carga histórica y lluvias adecuadas no muestran un reverdecimiento notable. Perdón que esto... Ahí está. Los monitores de terreno indican pocos cambios en 5 años. Estados estables y resiliencia. Los que conocemos los pastizales sabemos que es muy difícil cambiarlos. Me acuerdo cuando yo llegué a Santa Cruz, teníamos un ensayo de pastoreo en Moyhaique, cerca de Río Gallegos, y pensábamos que en 3 años se iba a modificar el pastizal. Estuvimos 11 años con ese ensayo de pastoreo y prácticamente no cambió nada. Solo cambian sutilmente, pero cambian de una forma permanente, digamos. Todo lo que se va perdiendo, todo lo que se va modificando son modificaciones de muy largo plazo. El pastoreo con cargas flexibles ajustadas a la oferta forrajera parece ser sustentable. No discutimos esto, pero las propuestas que hasta ahora parecen ser más sostenibles en el tiempo son las de ajustar la carga forrajera y ir variándola de acuerdo a la oferta del pastizal, siempre sin pasar la capacidad de carga y dejando un residuo importante justamente para los
para hacer de buffer con la variabilidad climática. Los descansos en sistemas rotativos, ha habido mucha discusión sobre los sistemas holísticos, los sistemas rotativos de alta intensidad. Se han aplicado en la región, desde el punto de vista del pastizal parecen ser buenos. El problema es que han tenido un impacto muy grande en la producción animal que no es, en este momento no es sostenible, digamos. Así que necesitan seguramente investigación, porque nosotros creemos que realmente es una muy buena idea de dar descanso a estos pastizales que han tenido cargas continuas por 100 o 120 años ya. Y bueno, el futuro, más eventos extremos, invasiones faunísticas y florísticas, necesidades de remediación. Hasta ahora hemos hecho muy poco de remediar pastizales, pero nosotros pensamos que hay que empezar a pensar en esto. Y por supuesto, cada vez más importantes las herramientas de monitoreo y de predicción y de utilizar todos estos sistemas que estamos teniendo hoy en día para ayudar a los agricultores y a los ganaderos a ajustarse a este enorme cambio que viene. Y bueno, déjenme simplemente decir que pensamos que los pastizales no están condenados para nada. Probablemente, como dijo el intendente, va a haber inteligencia artificial dentro de 50 años, probablemente haya robots, pero probablemente las ovejas sigan estando acá y los pastizales también. Y nosotros pretendemos y creemos que se puede hacer ganadería sustentable y que tenemos ganadería y pastizales para rato. Gracias. ¿Puedo pasar un aviso? Si alguien está interesado en, este sería el manual de maras y un folleto explicando el sistema, lo tengo disponible para el que quiera. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Interesantísima la presentación, todos estarán de acuerdo. Ahora, con este tema de la inteligencia artificial, que enfatizó tanto el intendente y sobre la cual vuelve Gabriel, me pregunto, ¿y qué vamos a hacer los humanos? ¿Vamos a andar tropezando los coirones sin hacer nada, sin nada que hacer? Compitiendo a lo mejor con las ovejas por ahí. Los invito a un café cortito, no el café cortito, sino el tiempo. Ojalá no más de 10 minutos, por favor.